tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que todo bien. Vamos a continuar con la parte de aire acondicionado. La clase anterior, ¿qué vimos? Vimos la parte del circuito refrigerante y vimos cómo detectar fugas, ¿no? Cómo separar el circuito, de qué manera podemos separar, cómo recuperar el gas refrigerante en la unidad exterior para desinstalar. Pero nos está faltando ver algo esencial que no tiene que ver con eso específicamente, ¿no? O sea, no, ya vamos a ver, ya vamos a ir por partes, pero lo que pasa es que si no le incorporamos cómo probar un motocompresor por separado y saber cómo funciona eléctricamente, quizás no podamos seguir avanzando con la parte de lo que es carga. Entonces, hoy vamos a ver específicamente cómo se conecta un motocompresor, ¿sí? Cómo se mide, cómo va conectado, a través de un capacitor, cómo lo podemos probar individualmente fuera del circuito del equipo. Entonces, de esa manera ustedes van a poder saber, por ejemplo, si de repente no anda el equipo en la unidad interior, ¿no? No funciona. ¿Por qué? No funciona ¿por qué? Porque la plaqueta vamos a suponer que está en mal estado. Bueno, si la plaqueta está en mal estado, lo que va a pasar es que no le puede dar tensión en la unidad exterior, no alimenta con tensión a la unidad exterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que alimentar la unidad exterior individualmente para que se ponga en marcha y poder recuperar el gas refrigerante. ¿Sí? Me estoy refiriendo a sectorizar, en este caso, las partes de unidad interior a unidad exterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a repetir, vamos a alimentar la unidad exterior en forma independiente para que se ponga en marcha el motor y así recuperar el gas como vimos en la clase anterior. Pero vamos a arrancar por la bornera, el motocompresor, para que vean de qué se trata y cómo se conecta. Bien, acá en pantalla yo tengo el motocompresor, ¿sí? Este es el motocompresor conocido como motocompresor rotativo. Este es el motocompresor rotativo de un aire acondicionado, donde viene desde el más chiquito, 2000, el equipo de aire acondicionado más chiquito, split, es de 2250 frigorías, o kilocalorías, como lo quieran llamar, ¿sí? El término frigorías, siempre nosotros decimos frigorías porque nos referimos quizás al momento de enfriar y decimos calorías para que calefaccione. Lo justo y lo bien dicho sería kilocalorías, pero lo vulgar siempre decimos nosotros frigorías, donde me incluyo. Bueno, este mismo motor lo tiene desde ese equipo más chiquito que es del 2250 al de 6000, 6000 y alguna que otra variante de 7000 también. Después vienen otros modelos de motores, pero en la escala de los equipos que vamos a ver en este curso, que el curso está destinado a 2250 a 6000, los motores son así, motor rotativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no tiene un pistón donde comprima el gas, tiene otro sistema, un sistema de rodillo que gira en forma excéntrica adentro de ese cilindro y comprime. Este motor está diseñado de tal manera que tenemos la descarga en la parte superior, en ese cañito que está solo acá, ese es la descarga, y esto que ven acá es la succión, ¿sí? Esta es la succión, donde va acompañado de un tubo de mayor diámetro, es un tubo que se conoce como un pequeño tubo recibidor, es un tubo de succión, donde acá, ¿qué va a pasar? Acá dentro de este sería la succión directa del motor, ¿sí? Por acá succiona, pero antes del gas pasa por este tubo donde este cañito que está aquí interno llega hasta 3/4 del motor, no se conecta con este, entonces el gas refrigerante que ingresa allí pega unas vueltitas ahí adentro y recién va hacia la succión del motor. ¿Para qué está? Para evitar lo que se conoce en refrigeración como golpes de líquido, ¿sí? ¿Qué es un golpe de líquido? Es un retorno de gas refrigerante precisamente en estado líquido. ¿Por qué? Porque hubo alguna falla donde el gas refrigerante ingresó a la unidad interior, ¿sí? Y no cambió de estado. Entonces, les recuerdo que el gas refrigerante a la unidad interior, al evaporador, ingresa líquido y termina como gaseoso. Pero vamos a suponer que entró líquido y salió líquido también. ¿Qué falló ahí? Bueno, falló, no anduvo el forzador interno que mueve el aire, por lo cual no hubo intercambio de calor.
no pasa aire por la serpentina, entonces el gas líquido que entró no absorbió calor y siguió líquido. Esa es una suciedad por completo, tanto los filtros como el evaporador. No pasa aire, estaría pasando lo mismo y retorna líquido. ¿Qué pasa si retorna líquido al compresor? Se rompe. Hay muchas posibilidades que se rompan porque el líquido no es comprimible como el gas. Entonces va a romper el motor. Entonces esto está para eso. Ya que el motocompresor en su exterior tiene mucha temperatura, el gas que ingrese por acá va a terminar de cambiar de estado enseguida. Va a pasar de líquido a gaseoso. Bien, pero esa es la parte, digamos, mecánica, la estructura del motor. Pero la parte eléctrica, acá al ladito, ¿sí? Acá al ladito, vamos a encontrar una bornera con 3 conexiones, ¿sí? 3 conexiones para terminal. Son 3 terminales machos donde, por supuesto, van a entrar 3 cables con terminales hembra y van a conectar acá en la cabeza del motocompresor. A ver si tengo otra imagen, les muestro para que vean cómo es. Miren, acá tengo otra imagen tomada de arriba, donde tenemos estos 3 pines de conexiones que les decía, donde va a entrar, ¿sí? Donde va a entrar los terminales con sus respectivos cables, ¿sí? Y esto, como ven en el motor, suele venir identificado cuál es cuál, porque esto de la conexión, cada cual, ¿sí? Tiene un nombre. Esto nosotros en refrigeración lo conocemos como común, arranque y trabajo, ¿sí? En inglés está puesto otra cosa que acá yo se los anoté, que ahora les voy a explicar un poquito, pero esto sería la conexión. De hecho, van a tener iniciales en inglés como CR y S, y esto es así, miren. Acá le puse clase 5 del acondicionado, tenemos conexión eléctrica del motocompresor, ¿sí? ¿Qué me representa este dibujo que yo hice? Primero, estos círculos, este y este, serían estos 3 pines de conexiones que tenemos en la cabeza del motocompresor, ¿sí? Y este dibujo viene a representar el bobinado interno que tiene el motor. Tiene una bobina de arranque, un bobinado de arranque y un bobinado de trabajo o de marcha. Y acá les decía, la sigla que viene marcada es en inglés, dice común, va a tener la C, va a tener la S de start, que esta es la bobina de arranque, start, y run, que sería marcha en traducción, es la bobina de trabajo. ¿Sí? Entonces ustedes lo que van a encontrar en el motocompresor va a ser C, S y R. Eso es lo que van a encontrar, pero quiero aclararle que esto es cuando es nuevo el equipo, pero cuando vos compras un motocompresor en una casa de repuesto, olvídense de esto que está escrito, no viene. Entonces hay que testearlo, ¿sí? Hay que testearlo precisamente con un tester, en la función óhmica, para saber los valores de resistencia que tienen estas bobinas, y mediante esos valores que difieren entre sí, vamos a ver cuál es cuál. Así que ya vamos a llegar a ese momento, así se los explico bien. Pero principalmente ahora les quiero contar que nosotros tenemos una línea, ¿sí? Que es por donde va a ingresar la fase, ¿sí? La línea, el arranque, que es por donde va a ingresar el capacitor de marcha, y el trabajo, donde va a ingresar el neutro. Bien, todos estos motores de aire acondicionado, rotativos o no rotativos, porque motores tenés rotativo, alternativo, scroll son ya para equipos más grandes, ¿está bien? Son trifásicos, pero alternativos son para equipos más viejos. Las heladeras tienen motores alternativos, son de pistón, comprimen a través de un pistón. Rotativo no, como les dije hace un rato. Pero quería mostrarles algo. Estos motores sí o sí arrancan de la mano de un capacitor, ¿sí? Un capacitor de marcha, ¿sí? Conocido también capacitor de trabajo. No de arranque, no se llama capacitor de arranque, esto es de marcha, va conectado en serie hacia la bobina de arranque. Y ahora más o menos les voy a hacer un gráfico de conexión
cómo poner en marcha este motor a través del capacitor. Estos capacitores, ¿sí? Tienen, como verán, 4 conexiones, se ven acá. En realidad, el capacitor lo único que tiene serían 2 conexiones, una entrada y una salida. Lo que no tiene es polaridad. Pero ¿qué pasa? ¿Ven? Tenemos una entrada y una salida. ¿Sí? Esperen que se lo muestro mejor acá. A ver si se alcanza a ver. Esperen que le dé un poquito de zoom. Ahí se ve un poquito mejor. Bueno, les decía, acá el capacitor tenemos 4 pines de conexión, pero la realidad es de que estos 2 pines es una sola conexión y estos otros 2 pines es otra conexión. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, yo vengo con un cable acá y esto va a ser la salida que va al arranque. ¿Sí? Este va a entrar neutro y esto va a ir al arranque. Pero como esto no tiene polaridad, acá puedo hacer la entrada y esta va a ser la salida para el arranque. Este es lo que es el capacitor. Acá me está indicando algo. Los capacitores se miden en microfaradios. Microfaradios, es la unidad de medida. Por eso tenemos acá donde parece una U, pero en realidad esto es así. Miren, van a ver esta simbología, ¿sí? Van a ver esta simbología que me está diciendo que hay acá microfaradio. Esta es la letra mu del alfabeto griego, pero representa a micro, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, me está diciendo de que este es un capacitor de 30 microfaradios. Con este capacitor de 30 microfaradios me puede llegar a servir para un aire de... Esto varía según la marca del motor, la marca del equipo. ¿Y por qué les digo esto? Porque quizás en un equipo de 2250 me pueda encontrar con un capacitor del motor de 30 y en otro me encuentro con uno que trae 25. Entonces, lo que no nos tenemos que guiar por la capacidad frigorífica, sino por el capacitor que tiene en caso que esto esté dañado. Un capacitor de 35 microfaradios, como lo es este, si no me equivoco, esperen que me pongo los vidrios porque estoy muy chicato. Este es un capacitor de 35 microfaradios, no se ve en pantalla porque está muy clarito, ¿sí? Pero este me sirve para un equipo de 3000 frigorías. Un equipo de 3000 más o menos casi suele llevar entre 32 y 35 microfaradios. ¿Saben qué provoca esto? Que el motor no arranque cuando esto está agotado. Ya vamos a llegar a ese paso, pero es muy importante. Es uno de los repuestos que más se cambia en lo que es aire, así que tenganlo en cuenta. ¿Sí? Bien, este capacitor, les decía, va conectado en serie. ¿De qué manera? Miren, yo lo voy a graficar acá. Les voy a hacer un gráfico acá para que vean cómo se conecta. Vamos a borrar ese motor de vuelta. Les voy a hacer de vuelta acá. Esto es línea, ¿sí? Línea o el común. Vamos a pasarlo a castellano, mejor así. Esto es línea, esto es arranque y esto es trabajo, ¿está bien? Entonces, acá va la bobina de trabajo, acá va la bobina de arranque, ¿sí? Y entre arranque y trabajo va el capacitor, ¿sí? Esto me representa en un gráfico que entre arranque y trabajo hay un capacitor. Y si yo quiero probar el motocompresor en directo, probarlo por intermedio de un capacitor, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a hacer de vuelta otro dibujito para que ustedes sepan comprobar. Conexión eléctrica motocompresor. ¿Sí? Miren. Línea, arranque, trabajo. Línea, arranque y trabajo. Eléctricamente, para poner en marcha un motor arriba de un banco de trabajo, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer esto, miren.
acá le voy a poner, por ejemplo, acá le voy a poner la fase, ¿sí? Acá voy a tener el capacitor, donde tiene dos conexiones por lado, y tiene el capacitor, si uno lo ve, tiene una línea acá que me divide de lado, ¿sí? Entonces tenemos, este es el capacitor. Bien, entonces yo de acá, ¿qué necesito? Necesito de neutro, ¿sí? Neutro, bien, neutro. La bobina de trabajo necesita de neutro. Entonces voy a aprovechar que yo estoy alimentando el capacitor con neutro. Acá me llega neutro, entonces este cable lo voy a traer al capacitor. ¿Por qué? Porque entre estos dos es uno solo. O sea, conecte el cable acá, conecte acá, es lo mismo. Entonces, como llega neutro a uno, aprovecho que acá llega neutro, ¿sí? Y lo llevo a el extremo de la bobina de trabajo. Bien, la salida del capacitor, que es cualquiera de estos dos, ¿sí? Va a alimentar ¿qué? Va a alimentar la bobina de arranque. La bobina de arranque va a alimentar la salida del capacitor. Entonces, si yo acá le doy 220 volt, el motocompresor se tiene que poner en marcha. Si el capacitor está bueno y el motor está bien, debería arrancar el motor. ¿Esto qué es? Esto es una conexión de prueba para cuando yo tengo un motor que tengo dudas si está funcionando, si arranca, no arranca. Si tengo dudas, lo que voy a hacer es esa conexión. A ver acá, ¿qué dibujo tengo? Bueno, acá tenemos algo igual, sí, tal cual lo dibujé yo. Donde, ¿cuál es la diferencia? Que el común, la línea, el común lo tengo acá. ¿Se acuerdan que yo les mostré la figura? Que a veces esa bornera puede venir un día así, otro motor, otra marca así y otra así. Nunca va a tener una figura que vos puedas identificar que siempre te diga, no, la línea va puesta pegadita acá a la descarga. No, puede venir en cualquier posición, por eso hoy les quiero enseñar a testear, a medir esas bobinas para saber cuál es cuál. En este esquema, acá tenemos el común ahora acá abajo, ¿sí? Y tenemos este cable marroncito, este cable marrón, donde representa la fase, este celeste representa el neutro que entra al capacitor y también está tomando neutro el trabajo, ¿sí? Como R de RUM. La salida del capacitor va al arranque, al start. Lo mismo dibujo que yo le hice acá, ¿sí? La línea va con fase, que sería el cable marrón, ¿está bien? El neutro es el color celeste acá que entra al capacitor y sale del mismo lado a la bobina de trabajo, salida del capacitor al arranque. Ojo que no quiero que se confundan con esto, no quiero que se confundan y que digan que el trabajo va al capacitor, no, porque miren qué hago acá yo, lo saco del capacitor, ¿sí? Y acá lo uní con este. Es exactamente lo mismo, pero acá tengo que hacer un empalme de cables entre sí. En cambio acá, ¿qué tengo? Yo tengo la posibilidad de poner un terminal en la punta del cable y conectarlo, ¿sí? Es simplemente por eso. No crean que esto necesita de neutro para funcionar. Necesita de neutro. No es que tiene que ir al capacitor. El que tiene que ir al capacitor es el arranque. La salida del capacitor o el arranque. Si esto no estuviera, no arranca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, vamos a suponer que el motocompresor, ¿sí? Su consumo nominal, perdón si le doy la espalda, pero ya les muestro. Consumo nominal es de 4,5 amperes.
les aclaro y lo escribo que esto es solo un ejemplo. Cada motor, en base a la potencia, consume diferente, ¿sí? El consumo nominal, ¿qué es nominal? Es el consumo que tiene el motocompresor en marcha. A eso se refiere el nominal. El régimen, por así decirlo, es el consumo S4,5. Este consumo más o menos está emparentado con un equipo más o menos de 3000 frigorías. Más o menos para que tengan una idea. La corriente de consumo se mide en amperes. Es otro dato que tienen que saber y lo vamos a medir siempre a través de este elemento que se llama pinza amperométrica, donde también tiene las funciones de tester para medir la corriente, el amperaje, ¿sí? Lo vamos a hacer a través del arco de la pinza. Vamos a colocar la pinza amperométrica en la función donde dice A de ampere, ¿sí? No sé si se alcanza a ver ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando pongamos en marcha esto, vamos a agarrar uno de los cables neutro fase para pasar a través de acá del arco y me va a medir precisamente si esto estuviera funcionando bien, estos 4,5, siempre y cuando el equipo esté con carga. ¿A qué me refiero con carga de gas refrigerante? ¿Sí? Porque si el equipo, por ejemplo, lo que te dice la etiqueta de un equipo, te dice cuál es el consumo en amper que tiene, qué gas refrigerante lleva, qué cantidad en gramos, y te dice también cuál es el consumo nominal, cuál es el consumo de rotor bloqueado. ¿Qué es eso, el consumo de motor bloqueado? Y es precisamente el pico de arranque que tiene el motocompresor en el momento de inicio. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de motores? En el momento de arranque, hasta que vence la inercia, ese consumo nominal se puede triplicar. Puede ir de 3 a 4 veces arriba a lo que es el consumo nominal. Pero eso pasa en milisegundos. Si yo tuviera un amperímetro que me marca, ¿sí? Esto hace así, arranque, se va y baja. Así, hace así la aguja, sube y baja. Y queda en el nominal. Entonces, si esto estuviera defectuoso, este capacitor estuviera defectuoso, el motocompresor queda en el pico de arranque. Vamos a suponer, ¿sí? Si esto lo triplica, vamos a suponer que quedan 15 más o menos, en 3 o en 4 veces, vamos a suponer que quedan 15. Va a quedar en 15 y no arranca, no gira el motor, queda en un consumo elevado, que 15 amperes es muchísimo. Y ahí actúa, miren lo que va a pasar, ahí actúa, acá adentro el motocompresor, ¿sí? Acá, tiene en el interior, ¿sí? En el interior, perdón, acá de la bobina, un protector térmico, ¿sí? Es un protector térmico, no es un bimetal, como algunos lo conocen. No, esto es un protector térmico porque encima es interno, no está al exterior. Antiguamente tenían térmico externo. Si tengo alguno acá se los muestro para que puedan saber de qué hablo. Esperen que lo tenía en la parte de heladeras. Miren, acá tengo uno. Este es un protector térmico. Este cablecito va conectado a la línea y acá va a ir conectado el cable que lo alimenta a la línea, ¿sí? Esto sería el térmico externo, donde ya no vienen más en motores rotativos, vienen interno. Vos no lo podés maniobrar ni nada, no lo ves, lo único que ves es el pin de línea, nada más. Pero antes sí, venía exterior, externo. Entonces, ¿qué pasa? Este térmico, si el motor consume 4,5, este térmico va a soportar 5,5.
por ejemplo. Entonces, si en ese lapso que el motocompresor no arranca y se va a 15, esto durante unos segundos va a captar que pasa mucha corriente por acá, va a tomar temperatura y abre. ¿A qué me refiero que abre? Interrumpe la corriente que ingresa por acá para este lado y no sale, no alimenta el motor. ¿Alguna vez escucharon una heladera cuando se corta la luz y vuelve enseguida, que hace un clic, se escucha ahí atrás por el motor? Bueno, es el ruidito del térmico, que quiere arrancar el motor, no arranca porque se cortó la luz, quedó la presión muy arriba, y si yo lo quiero volver a arrancar en menos de 4 minutos, no va a arrancar hasta que no estabilice la presión. Entonces el consumo sube y el térmico actúa. Se enfría al cabo de 2 o 3 minutos y vuelve a intentarlo hasta que esa presión baje y vuelva a arrancar. En el caso de un aire acondicionado, ya sea externo o interno, porque actúa de igual manera el interno, si hay un exceso de consumo, y el motor queda bloqueado allá arriba con 15 amperes constante, el térmico abre y lo saca de servicio. ¿Sí? Lo saca de servicio para protegerlo, porque si no esas bobinas con ese amperaje van a tomar temperatura y se quema. Entonces el térmico está para proteger al motocompresor. ¿Está bien? Así lo va a hacer sucesivamente durante lapsos hasta que el cliente se dé cuenta de que algo está pasando, que el equipo no enfría, pero puede llegar a darse cuenta, porque imagínense que el equipo, ¿sí? Que ya 4,5 es un consumo importante, imagínense 15. ¿Qué va a notar? Un pestaneo en la luz. Cada vez que intenta arrancar va a hacer un pestaneo porque se va a 15 amperes y no arranca. Abre el térmico, ¿sí? Abre el térmico y sale de servicio. Para eso está el térmico, para proteger al motor ante ¿qué? La falla de este elemento. Ojo que el motocompresor no solo puede no arrancar porque esto se va agotando o directamente ya se rompió, sino también por baja tensión. Si hay baja tensión, me refiero menos de 200 volts, con 198 volts porque es el 10% que soporta el motor de baja tensión para arrancar. 10 más, 10 menos, funciona. El 10% de 220 son 22, o sea que en 198 volts todavía arranca. Con menos de eso quizás arranque, le va a costar mucho, pero va a tomar temperatura. Así que es preferible en lugares donde hay baja tensión en verano, cuando vean que hay, bueno, no todos tienen un tester a mano para medir la tensión, a ver cuánto hay, a ver si desenchufo el aire o no. Pero quizás se den cuenta con la iluminación que hay baja tensión. Bueno, es preferible desenchufarlo porque el motocompresor es muy probable que empiece a tomar temperatura y se queme. Lo mismo pasa con este capacitor. Se esfuerza tanto el motocompresor porque sube el amperaje, ¿sí? Cuando baja el voltaje sube el amperaje porque el motor se está esforzando. Entonces, el que sufre es el capacitor, aparte del motor. Y es muy probable que esto se vaya de valor y después en el próximo intento ya no arranque y por más que haya buena tensión, tampoco va a arrancar. Así que hay que cambiarlo. Esto se mide, bueno, hay elementos como la pinza amperométrica que poniéndole los dos cablecitos, ¿sí? Poniéndole los dos cablecitos tenemos la función de medirlo. Vamos a ver si lo podemos hacer, ¿sí? Denme un segundito. Bueno, tenemos la función para medir, a ver si se alcanza a apreciar, o si no, hacemos un poquito el camarógrafo, que se puede hacer un poquito de zoom, a ver si se ve bien ahí. Bueno, lo que tenemos que hacer es poner la pinza amperométrica en la función donde tenemos la simbología, como les mostré hace un rato, de capacitor, ¿sí? Acá donde tenemos lo que es el capacitor. Bien, lo vamos a poner ahí, ¿sí? Este capacitor yo les dije que es de 35 y vamos a medirlo. Vamos a medir qué es. ¿Cómo lo medimos? Bueno, por intermedio de los dos cablecitos vamos a medir. Esperen que yo lo voy a medir acá y si los muestro total puedo grabar lo que me representa la pantalla, ¿sí? Miren, en este caso me está dando el valor. Acá grabo
Este elemento tiene un botoncito acá que se llama Data Hall, que me graba lo que está marcando el display, ¿sí? Me marcó 34.9 microfaradios y es de 35, está perfecto, ¿sí? Este capacitor está perfecto. Así que la mejor manera de medir un capacitor es con, en este caso, esta es una pinza amperométrica que, aparte de tener funciones para medir el amperaje, tiene las funciones de un tester, pero también tiene la función de medir capacitores, que no todas las pinzas lo traen, les aclaro. Si alguno piensa en comprarse un elemento de esto que es fundamental, es una de las herramientas que vamos a necesitar, ya que van a invertir, compren también que mida capacitores, ¿sí? Bien, después volvemos a apretar ese botoncito y ya vuelve a la normalidad la pantalla y apagamos la pinza. Bien, quería mostrarles para medir las bobinas cómo hacemos, ¿sí? Medición, vamos a poner medición de bobina para saber cuál es cuál. Bien, medición de bobinas. Medición de bobinas. ¿Cómo vamos a medir? Vamos a poner función en el tester. Vamos a medir en ohms, ¿sí? Ohms, o donde tenemos que la letra omega. Con eso medimos resistencia. ¿Sí? ¿Qué es la resistencia? ¿Qué sería la resistencia? ¿A qué me refiero de resistencia? Esperen que pongo otra imagen acá, así les cuento. A ver. No, esta no era. Sí, bueno, acá puede ser. Sí. ¿Qué es? ¿A qué me refiero cuando digo resistencia? La resistencia es lo que me genera a mí un alambre, un bobinado, de este extremo a este extremo, o de este extremo a este extremo. Y estos valores son diferentes, porque este bobinado de arranque tiene una diferencia con respecto al bobinado de trabajo. Esto tiene mucho más vuelta, mucha más cantidad de alambre y quizás de otra sección. Y este tiene menos. Entonces, si yo mido de acá a acá con el tester, mido de ahí a ahí con el tester, ¿sí? Voy a poner el tester en la función de donde tengo la letra omega, ¿sí? Voy a medir de acá a acá y voy a tener un valor. Voy a medir de acá a acá y voy a tener otro. Y voy a medir de acá a acá y voy a tener otro. ¿Sí? Pero siempre se tiene que dar algo. Miren, si yo mido de acá a acá, me va a dar, por ejemplo, me va a dar 15. Si yo mido de acá a acá, me va a dar 10. Pero si yo mido de acá a acá, me tiene que dar el valor de este bobinado más el valor de esta bobina. Por lo tanto, yo le dije 15 más 10, acá, entre este terminal y este, me tiene que dar 25. ¿Sí? Eso me está indicando que las bobinas están buenas. Entonces, función de ohms, vamos a medir de acá a acá, vamos a medir de acá a acá, y entre estos dos va a ser la sumatoria de las dos bobinas. Acá le escribo, digo, el número este que yo le estoy diciendo es un ejemplo para graficarlo. Sí se va a dar la condición de que entre arranque y trabajo va a ser la sumatoria de las dos bobinas, y entre el común, la línea, y el trabajo va a ser la menor resistencia porque el alambre este tiene menos cantidad de vuelta. Entonces le decía al principio, ¿resistencia qué es? Resistencia es la dificultad que tiene la corriente de pasar en un conductor de un extremo a otro. Por ejemplo, si yo tuviera la posibilidad de medir, vamos a suponer que este es un conductor de metal. Hay conductores buenos, malos y regulares. Uno bueno sería el oro. Lo mejor que hay en conducción es el oro, pero es un poco costoso. Acá usamos el cobre, ¿no? Vamos a suponer que el cobre, en un cable, ¿sí? Medimos el valor de resistencia de este conductor, medimos de acá a acá y me va a dar un valor. Bien, esto tiene, por decir algo, 15 centímetros y una sección de unos 10 milímetros. 10 milímetros. Entonces, tenemos que acá nos va a dar un valor. Bien, ahora resulta que tengo este otro elemento
que es mucho más largo, ¿sí? Y voy a tener que una mayor resistencia. ¿Por qué? Porque es más largo. Entonces así vamos a identificar las bobinas. De ese caso, ahí me va a dar la diferencia. Bueno, miren acá, les muestro lo último y vamos terminando. Línea, arranque y trabajo. Acá me va a dar, por ejemplo, los números, vuelvo a repetir, son solo ejemplos. Acá estos valores midiendo motocompresor le va a dar otros valores, pero sí le va a dar esta diferencia siempre. ¿Sí? Si yo mido de acá a acá, voy a tener esta diferencia. De acá a acá es intermedio, entre línea y trabajo es la menor, y entre arranque y trabajo es la mayor resistencia. Entonces, estos números en un motor me pueden variar. Por ejemplo, les voy a decir, acá me da 4,5, acá me da 2,5 y bueno, acá me tiene que dar 7. ¿Por qué? Porque es la suma de estos dos. De esta manera vamos a saber identificar cuál es cuál. ¿Sí? La clase próxima le voy a explicar un poquito más este detalle. Vamos a poner en marcha el motor a través del capacitor, a ver cómo arranca. ¿Sí? Y vamos a ir viendo ya metiéndonos un poco en la conexión eléctrica total de la unidad exterior, donde aparte del motocompresor tenemos un motor forzador. ¿Sí? Así que bueno chicos, espero que hayan entendido la clase de hoy. Va a haber preguntas relacionadas a la clase, donde las respuestas precisamente van a estar mirando el video. Bueno, que tengan una linda semana, nos vemos.